Muy buenas tardes, les doy una bienvenida muy especial nuevamente ya en esta tarde del segundo día de jornada académica del Encuentro de Logística, Zonas Francas y Puertos 2024. Nuevamente les recuerdo, la intervención se llevará a cabo en inglés. Los que requieran, por favor, equipos de traducción, solicitarlos al ingresar al auditorio con un documento de identidad. Confirmamos que ya... Sí, está perfecto, muy bien. Vamos a continuar con nuestra agenda diciendo las 2 de la tarde en punto. En este séptimo Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos de la ANDI, damos paso a la conferencia Cadenas de Suministro Globales, Zonas de Libre Comercio y la Geografía de la Logística Portuaria, dirigida por Jean-Paul Rodríguez, Department of Maritime Business Administration, Texas A&M University, Galveston. Mr. Rodríguez, good afternoon. Can you hear me? Yes, I can. Okay, welcome, sir. Thank you for having me. Okay, we'll hear you. Yes, so you would like me to begin my presentation now, or? Okay. En este momento, ok, perfecto. Ok, voy a tratar de compartir mi pantalla en este momento. Parece que no puedo compartir mi pantalla en este momento. ¿Puede permitirme presentar la pantalla, por favor, para yo compartir mi presentación? No puedo presentar mi diapositiva. Alguien debe permitirme compartir mi presentación. Gracias. Aquí estamos. Ok, bueno, iniciemos. Primero que todo, gracias nuevamente por darme la oportunidad de exponer, presentar. Espero que todos me puedan escuchar bien. Todo claro. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ok, iniciemos. Lo siento que no pude acompañarlos hoy. He estado en Cartagena un par de veces. Es una ciudad que me encanta visitar. Pero bueno, con esto dicho, permítanme darles una perspectiva general de lo que veo que está sucediendo actualmente en la industria logística y portuaria a nivel global, y es claro que estamos enfrentando grandes cambios en este campo en los últimos años, y cambios son comunes, pero la manera como están ocurriendo estos cambios, debo decir que en algunas maneras motivantes, pero también en otras maneras son un poco miedosos, porque desestabilizan un poco. Pero antes de profundizar en todo esto, es una buena idea que hablemos un poco acerca de los antecedentes, de dónde viene esto. Bueno, cuando hablamos de las cadenas de suministros y de la logística, usualmente hablamos de secuencias de cada uno de los elementos de la cadena de suministro, cómo se organizan y los recursos que están disponibles en el mercado y todo eso. Pero lo que sabemos un menos es acerca de esta jerarquía secuencial, la jerarquía de procesos, y es algo muy distintivo a nivel geográfico. ¿Cómo están construidas las secuencias logísticas en todo el mundo? Y empezamos a como solapar unas fases sobre otras, y decimos que la geografía es interesante, y de alguna manera en general miramos una distribución de países que están involucrados en diferentes partes de este proceso, y progresos en la economía, y recibamente ellos reciben y desarrollan cada uno de los componentes y empiezan. Pero esto no es estático, esto es un proceso dinámico, y algunos países pues van más avanzados que otros, pero sabemos
sabemos, la secuencia involucra muchos valores de alto valor y miramos el rol de Colombia dentro de otros países y vemos cómo avanzamos, impulsamos este proceso. Y esa es la pregunta que ustedes están haciendo. ¿Cómo impulsamos este proceso? ¿Cómo nos involucramos más y más de una manera más extensiva para tener un valor más intensivos en la forma de la logística? Pero esto es en general, pero esto es como en general la secuencia, pero la jerarquía, vamos a decir, es una jerarquía funcional. Y eso es, ¿qué es lo que yo quiero decir esto? Que hay un arreglo muy específico de mercancías que se comercian y que agregan valor y es realmente muy impresionante la gran cantidad de cadenas de suministro con mercancías que se involucran con productos básicos y comercio de energía también, y es muy importante, por ejemplo, los vehículos. Y cuando es algo interesante porque hay una categorización y hay una jerarquía que agrega valor, pero lo que pasa y lo que ocurre es que en la geografía tiendes a tener una distribución o una uniformidad del consumo según los niveles de la población o ciertas poblaciones específicas, por supuesto, el mercado, pero sin embargo, la concentración de la fabricación y la distribución se mantiene significativa. Y eso es algo que es interesante. En lo que se refiere a la concentración de la producción y la difusión del consumo, lo cual crea a lo largo de todo el mundo como grupos específicos relacionados con diferentes actividades, y esos grupos son poderosos. Cuando hablamos de grupos químicos, de grupos de fabricación, hablamos de grupos de perlas, grupos de mercado de autos, y lo que está surgiendo es esto, y es hay veces difícil de distribuir. Es difícil, pero es interesante, debo decirles. Además, otra forma de jerarquía relacionada con el transporte marítimo. Y en esta lámina, en esta diapositiva, trato de categorizar las líneas de transporte marítimo más importantes del mundo, que se especifican, por ejemplo, desde Europa o viceversa, los niveles más altos de actividades. Debo decir, miramos desde el nivel 5, por ejemplo, por toda la jerarquía de la cadena, las jerarquías de producción, las jerarquías de valores que se transmiten y la jerarquía del proceso de distribución. Y cada puerto en las zonas logísticas, en las zonas de libre comercio, en algún modo se encajan dentro de todo este esquema. Y lo que miramos en esta jerarquía es que está asociado en una distribución de beneficios y oportunidades. En esta jerarquía se asocia también con un arreglo de desafíos y que, por supuesto, es difícil de enfrentarlos. Otra tendencia, la cual se está observando en los últimos 30, 40 años, y lo cual es muy claro, es una disminución de los inventarios y los costos. ¿Y qué quiere decir esto? Se quiere decir que entre tiempo avanza y la globalización se impulsa todo, las zonas logísticas, el transporte, los grupos de logísticos, el inventario es más fluido y circula más. La transferencia de costo del mercado a nivel de la logística mundial. Y hasta hace poco, hasta la pandemia, estábamos experimentando algunas formas de reversión. Y es algo difícil de determinar qué es lo que está pasando en realidad. Y ahora mismo miramos que los inventarios parecen que no están siendo como un elemento esencial de los costos logísticos. Y la circulación primaria es algo que se le está dando prioridad. Hay un cambio en la cadena de suministro que tiene que ver con los costos menores de transporte. Y tenemos que tener esto muy en cuenta. Entonces,
nos mantenemos como que de alguna manera somos afectados por eso. Y la industria logística es resiliente, es bastante resiliente y eso es impresionante en el tiempo, es resiliente, pero mantenemos en estos golpes con una variedad de estructuras y cuando hablamos de estos eventos, miramos que entre mayor son las disrupciones y son más significativas y miramos que hay un efecto antropogénico en lo humano, enfrentando pandemias, cambios climáticos y pienso que no es gran problema cuando miramos el impacto que hemos averiguado, pero la disrupción de cadenas de suministro más grande realmente es difícil que podamos predecir cuándo van a ocurrir y es algo muy significativo con la información que tenemos en los datos y antes de eso tenemos que mirar el caso de Ucrania. Cómo era antes de COVID y todos estos eventos, de alguna manera eventos aleatorios y esto lo hace difícil de predecir en una manera específica y precisa. Entonces es algo que debemos tener en cuenta y por supuesto en los Estados Unidos hace algunas semanas, pero en general eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay disrupciones de la cadena de suministro que son constantes y la logística y las zonas de puertos y las zonas de libre comercio de alguna manera son maneras que ayudan a mitigar, son mecanismos de mitigación y que nos ayudan a enfrentar estas cosas inciertas y perdonen mi francés, pero las cosas pasan de manera regular, pero las zonas de libre comercio de puertos y logística es una estrategia muy efectiva para mitigar las disrupciones de la cadena de suministro en lugares o áreas donde se puede manejar muy bien. Y es algo que debemos que llevarnos como un aprendizaje de esta conferencia, aprovechar esta forma de mitigación con las zonas de libre comercio. Pueden ocurrir las disrupciones, no se pueden predecir con precisión, pero como una luz de esto, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera enfrentar estas aleatorias incertidumbres? Es la pregunta típica con la que tenemos que lidiar. Entonces, en general, todo esto podemos decir que también hay una tendencia que impacta la manera como se va formando la industria y vamos a hablar de, por ejemplo, de la energía. No voy a globalizar todo esto, pero también influye de alguna manera. Entonces, esta diapositiva, bueno, por supuesto Cartagena va muy bien, las líneas de transporte que se adaptan mucho a las redes y lugares donde hay, digamos, interfaces de diferentes jerarquías. Hablamos de los transbordos y en Cartagena, por ejemplo, en los últimos 15, 20 años más o menos, se ha convertido en una zona clave de transbordos que une diferentes tipos de jerarquías de transportes en diferentes puntos. Y en Cartagena, cómo Cartagena encaja muy bien en esta tendencia. Cartagena está excelentemente ubicada. Entonces, esto es un aspecto a tener en cuenta. Y otro punto para resaltar, y es un poco complicado, es algo que llamamos las alianzas de manera financiera, portuaria, y con eso quiero decir, estamos tratando o lidiando, incluso el sector logístico, con un sector intensivo de capital que requiere inversiones muy profundas, y entre más esto ocurre, menos personas que quieren involucrarse en el negocio. Entonces, por supuesto, hay complicaciones, hay menos más potencial para los reguladores para entrar ahí, porque sabemos que puede haber problemas con la competencia, pero eso es algo muy poderoso en los operadores terminales globales y el transporte y las empresas naviarias de logística también están tomando un rol en esto. Y una tendencia también muy poderosa que es complicada y escala a nivel económico, bien conocida, las navieras están presionando lo más posible para llegar a 24,000 toneladas, por ejemplo, y esto
le pone una presión a la infraestructura también. En los Estados Unidos, hace poco nos dimos cuenta que estas escalas económicas también están asociadas con riesgos que podrían anticiparse a lo que puede pasar cuando ocurren colapsos que son aleatorios, lo cual está asociado con los grandes líneas de transporte o los grandes navieros. Lo último, pero no lo menos, la estructura del comercio global está cambiando muy rápidamente. Voy a hablar de China. Tú no puedes imaginarte qué tan mal está la situación de China en lo que se refiere a los procesos de suministro externo. China está, mejor dicho, llenándose de muchas crisis financieras, y eso tiene un impacto grande en cuanto a dinero, en las inversiones que se deben hacer en el extranjero y las iniciativas de inversión. Es catastrófico, y esto tiene que reorganizarse, reorganizado para saber cómo va a ser ese impacto tan grande. Con esto dicho, y como te estaba comentando antes, en los Estados Unidos tenemos un ejemplo de este proceso de escalamiento que nos ha ayudado a tener conciencia de este fenómeno y a entender cuáles son esos puertos que pueden aportar. Hay riesgos. La gran mayoría de los puertos de los Estados Unidos, las instalaciones están detrás están en sus puertos bien ubicados con sus tamaños, y se están creando nuevos tipos de riesgos que vamos a considerar y estamos considerando, y esto hay que reevaluarlo. Bueno, entonces ahora hablando de este proceso de reubicación de puertos, cuando empezamos a administrar todos estos números, nos damos cuenta que si estás en Europa, que si estás en Norteamérica, China, el efecto China en muchos sectores industriales es grande. Esencialmente está jugando un rol importante. China tiene un sector de manufactura, de fabricación, que hace que no sea valioso fabricar, y que muchos gerentes por todo el mundo están reconsiderando sus estrategias de cadena de suministro. Y para el caso de Cartagena, esto representa una oportunidad grandísima de decir, bueno, porque en el pasado ustedes perdían con referencia a lo que pasaba en China. Ahora es menos y menos el caso. China es un factor de gran poder que va a estar ahí por un tiempo. Entonces, un gran arreglo de actividades de cadena de suministro que ahora pueden ser muy, muy efectivas en capturar en las zonas de libre comercio. Y ese es el mensaje que les quiero dejar aquí. Las zonas de libre comercio, y eso se refleja en las reestructuraciones de intercambios. En el pasado, el dinero dependía mucho acerca de lo que sustancialmente hablábamos de las ventanas de descuento para atraer la inversión extranjera, pero cuando este proceso maduró y mejoró, y hablamos, por ejemplo, de mediados del año 2000, ya hablamos qué pasó con el valor de la moneda. Entonces, China tiene una gran influencia sobre el valor de la moneda. La evidencia reciente nos dice, en los últimos 10 años, nos dice que China de alguna manera está influenciando, y China está en un momento de desesperación, en tal punto de tratar de jugar las tasas de cambio para influenciar las actividades de fabricación y empezar a crecer la competitividad y las diferentes formas, creando conflictos con Europa y con Estados Unidos, e incluso para el caso de Cartagena y las zonas de logística, eso representa, como lo dije, esta tendencia, como lo dije, representa una muy interesante oportunidad. Entonces, esto nos lleva a los puertos, al componente de puertos. Hablemos de puertos. Entonces, por un periodo de tiempo largo, los puertos han sido grupos muy específicos, especializados en actividades. Y esto se sabe para el transporte, la logística, la industria energética, y a través de la
historia. Los puertos se han constituido en grupos especializados y lo que lo hace interesante es que estos grupos especializados dependen mucho de las características regionales, lo que significa que este proceso de clustering tiene diferentes formas y lleva a nuevas oportunidades de crear unidades complementarias de grupos de clústeres por todo el mundo. Y esto es una tendencia interesante. Y no me voy a especializar mucho en esto, no profundizaré mucho en esto, pero hay una discusión en cómo los puertos en la actividad logística pueden llevar o integrarse a las zonas de libre comercio y a apalancar este tipo de actividades en lo que se refiere a las zonas de libre comercio. Hablemos de las zonas de libre comercio. Han estado allí por mucho tiempo. Y hay evidencia que dicen que las zonas de libre comercio ya existían en los tiempos de Roma, e incluso todo el tiempo de la Edad Media. Y en el siglo XX este concepto maduró para crear nuevas formas de jurisdicción y nuevas formas de trabajo, de funcionalidad, lo cual se puso complejo. Las zonas de libre comercio o zona franca, como se llaman, tienden a ser unidades individuales con formas únicas de jurisdicción fuera de lo extraterritorial. Y lo que nos hemos dado cuenta es que estamos viendo la creación de corredores logísticos. La integración de diferentes zonas de libre comercio se unen, se integran formando una secuencia para facilitar los flujos de cadena de suministro. Y ahí está alguna de sus preguntas. En el caso de Panamá, hace 2 meses inició un proceso o maduró en este proceso tratando de integrar zonas de libre comercio transatlántico para facilitar el flujo comercial. Y cuando miramos por el mundo, vemos que este proceso se está dando. Cuando miramos el caso de Europa, de Estados Unidos, hay zonas de libre comercio y puertos que están tratando de buscar una forma de asociación para crear corredores comerciales comunes e integrarse con las zonas de libre comercio. Y este es el proceso que estamos viviendo en este momento. Y todo esto nos lleva, debo decirles, a unas funciones muy interesantes. Y por eso tenemos una variedad tan grande de conectividades. Pienso que hay diferentes nombres, casi 2025, diferentes nombres, y la manera de abordar este progreso es cómo los centros portuarios logísticos funcionan para que el puerto de alguna manera encaje en la cadena de suministro, de una manera orientada. Bueno, digamos el caso de China, por ejemplo, que tiene este modelo para apalancar el comercio. Y miramos el caso de Cartagena, también se está dando acá, y en Puerto Rico, el concepto de zonas de libre comercio integradas con puertos en la manera apropiada, y eso permite que estén asociadas con diferentes tipos de flujos logísticos. Y esto es algo muy interesante porque no pueden tener, digamos, un modelo de zonas aisladas de libre comercio, porque van a depender siempre de los puertos, los cuales en la jerarquía de funciones y la jerarquía de transporte crea una forma de unidad única. Y esto es una pregunta interesante que les hago para que se la pregunten. ¿Qué tal el caso de Cartagena, Colombia, cualquier Cartagena que ustedes estén aquí representando, tener esta estructura única que encaje a la función de estas zonas de libre comercio? Y
Esto realmente es algo muy conocido y por todo el mundo ustedes ven que esto se está llevando a cabo, las zonas logísticas de libre comercio, integrándose porque las ventajas que produce, y eso está ya incluso en la literatura, están disponibles en la conectividad, en la infraestructura, la planificación, el seguimiento, la colaboración, y todo este alcance es algo que hay muchos factores que intervienen ahí en la estructuración de la operacionalización de las zonas logísticas de libre comercio, las zonas logísticas. Entonces ahora hablemos de las zonas de libre comercio. ¿Cómo encajan en todo esto? Y cuando hablamos de los gerentes de estas zonas de libre comercio y los usuarios de las mismas por el mundo, ¿cómo se están utilizando las zonas de libre comercio? O si tú las usas, ¿cómo las estás usando las zonas de libre comercio? Y la respuesta me dejó impactado o me sorprendió mucho. Involucra un arreglo sorprendente de muchos propósitos, el cual puede aún clasificarse en el sentido de dónde encajan, y en cada caso es una forma de arbitraje hasta cierto punto, es una forma de mitigación, o una serie de diferentes aspectos que se involucran, que participan, como lo mencioné en esta diapositiva, la aduana. Y tú no puedes retrasar el trabajo de la aduana, que tiene que involucrarse activamente en este proceso, y de alguna manera algunos gerentes retrasan este proceso. Vamos a decir, mi envío llega en noviembre, diciembre, y hay una cuota, entonces coloco mi envío en una zona de libre comercio y lo dejo ahí para almacenamiento hasta el próximo año, y ahora puedo importar, incluso si está dentro del país, y de alguna manera este tipo de arbitraje paga los costos, y inspecciona la mercancía, y eso pues también trae ventajas. Entonces puedes retrasar la mercancía para los vendedores, para bajar, digamos, los costos de los seguros. Y si esto es un lugar donde usted puede, digamos, intercambiar, si lo desea, el trabajo de la aduana en la verificación para transformar toda esta perspectiva. Hay algo que es interesante, que siempre ha sido una forma de arbitraje en utilizar este estatus libre asociado con una específica cadena de suministro específica, y ahora usando las ventajas de la conectividad, del almacenaje, de la accesibilidad y de la cercanía a los clientes para crear un efecto que multiplica y que utiliza todo esto como una manera de arbitraje para, digamos, mejorar su efectividad. Y eso es lo que yo he estado viendo por todo el mundo en general, pero hay una pregunta básica aquí: ¿qué tipo de arbitraje específico podemos encontrar en este concepto y que se puede aplicar en Latinoamérica y en el caso específico de Cartagena? Y es una pregunta muy interesante para ustedes. Y mirando el caso de los Estados Unidos, uno de los casos de Amazon, empresa grande de libre comercio, construida con una red de instalaciones y centros de puertos que dan mucha ventaja a las centrales logísticas, y se ha creado, digamos, un pasaje hacia el comercio electrónico y sistemas de distribución, utilizando contenedores que se reciben por estos diferentes corredores, seleccionándolos
de tal manera que llegan dentro de los términos establecidos en el plan del comercio electrónico. Y cuando tú analizas todos estos elementos gerenciales de la cadena de suministro y los dueños de la mercancía, ven, ellos están adoptando estas estrategias también. Ahora voy a compartirles pues mis conclusiones y quedamos abiertos a las preguntas. Entonces, basado en lo que yo he observado, hay 4 conclusiones que se pueden llevar a casa. La primera, hay una jerarquía de cambio que es constante en la cadena de suministro. Las cadenas de suministro se están cambiando y se están revisando por todos los procesos pertinentes, muchos de estos procesos tecnológicos y de cómo se agrega valor a lugares específicos. Sin embargo, miramos que hay factores poderosos y procesos continuos de tipo geopolítico que puede producir disrupciones que crean arreglos aleatorios para enfrentar los cambios en las cadenas de suministro. Y de ahí se derivan unas consecuencias. La segunda conclusión, la historia de los puertos hasta hoy en día mantiene un ancla poderosísima que atrae y retiene y articula el valor agregado. ¿Y cómo podemos aprovechar eso efectivamente? Dependiendo de la ubicación del puerto, en la jerarquía que les estoy mencionando. Y en las diferentes jerarquías. Es una jerarquía de producción, es una jerarquía de transporte. Esa es la segunda conclusión. Y entre el tiempo sigue siendo aleatorio y incierto. Se especula que la importancia de los puertos podría aumentar en el futuro. Y la tercera, las zonas de libre comercio. No sé qué marco regulatorio tiene, qué forma tienen, pero se mantienen como una manera muy interesante de arbitraje. Que juegan un rol con el costo, con el marco regulatorio, la ley y las flexibilidades de las cadenas de suministro, porque te da una herramienta adicional para tomar decisiones asertivas en lo que se refiere a cómo me relaciono con las aduanas, cómo y cuándo y cómo maniobro. Y la cuarta es cómo los centros logísticos de las zonas de libre comercio pueden articularse de manera alta dentro de los corredores logísticos y dentro de los corredores portuarios, los cuales se van a asociar con las navieras, con las redes de configuraciones logísticas, la logística y las capacidades logísticas y las estrategias que ofrecen los servicios de las navieras y que responden a las necesidades del mercado. Hay un rearreglo constante y cuando juntas todo esto, creas una forma de corredor con diferentes formas de valor agregado jerárquicamente organizados y de manera subsecuente dentro de la cadena de suministro. Y la gran pregunta es, y está bien, pero obviamente, ¿dónde, en qué lugares específicos, como por ejemplo el caso de Cartagena, cómo Cartagena entra dentro de estas grandes tendencias y qué ideas podemos aportar de alguna manera para articularnos mejor? Debo decir, estas serían como unas grandes preguntas. Y con esto dicho, bueno, para mí es todo y gracias nuevamente por la oportunidad y creo que ahora en este momento estaré respondiendo a algunas de sus preguntas. Gracias, muchas gracias. Jean Paul, muchas gracias por su conferencia. Nos abre una explicación extensa sobre lo que está pasando en estos momentos de cambios, tanto de globalización como de sistemas de información. Aquí he recibido 2 preguntas que quisiera leerlas para tu análisis. Una dice, ¿cómo se está adaptando la industria portuaria en el mundo
y el efecto que tiene también las líneas navieras que se están convirtiendo en operadores logísticos. Esa es como la primera pregunta. De una vez te pregunto la segunda porque me parece importante, y es que ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que enfrentan las cadenas de suministro globales con ese movimiento que está pasando en China y que está volviendo el nearshoring, el offshoring como elemento que afecta también el tema del transporte? Gracias. Okay. Thank you. Muy bien, bueno, el sonido está un poquito regular, pero si entendí correctamente, el papel de las navieras en los proveedores logísticos, hablamos de los transportadores, 3PLs. Bueno, yo veo esto como una mezcla de factores, malos y buenos al mismo tiempo. Pero primero que todo, una perspectiva, digamos, lo positivo es que muchas navieras y las más grandes están involucradas en este proceso porque nos permite mejorar la confianza y la flexibilidad de servicio a los clientes. Van a transportar la mercancía a tiempo y van a cumplir con lo que están los contratos y de una manera costo efectiva y una manera también para mejorar la conectividad de las redes. El aspecto negativo y debemos analizarlo, es que cuando tú haces eso, tú te estás como encerrando en redes muy específicas y las compañías navieras, su principal meta es maximizar los activos. Ellos necesitan maximizar el funcionamiento de sus activos. Si están involucradas en logística, en las operaciones logísticas, ellos necesitan maximizar sus operaciones terminales. Si están transportando, necesitan maximizar las operaciones. Cuando te metes en esa línea, entonces te estás encerrando en un rol específico, en una ruta específica, en una secuencia específica, lo cual no sería una ventaja para los ciertos clientes. Entonces, en ese aspecto te decía, hay una ventaja y una desventaja. ¿Puedes recordarme la segunda pregunta? No alcancé a escucharla bien. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades que enfrentan las cadenas de suministro globales en la actualidad? Oh, that's an excessively difficult question. Esa es una pregunta demasiado difícil. Desafíos. Y bueno, en mi exposición mencioné algunos de esos desafíos. Déjame reviso un poquito, a ver. Las cadenas de suministros buscan una forma de estabilidad y de prontitud, porque eso tiene que ver con la logística. Cuando tú planeas la logística, tú puedes predecir qué va a ocurrir, el mercado, la producción, la prontitud de los componentes, pero los retos más grandes que están enfrentando ahora estas cadenas de suministro tienen que ver con la efectividad y se basa en la prontitud y la eficiencia y la predictibilidad. Por otro lado, la cadena de suministro tiende a ser disruptiva por una cantidad de eventos que tienen como fuentes diferentes direcciones, cambios tecnológicos, cambios demográficos, la población que envejece, la inflación. Estos días yo sospecho que el dólar ha perdido mucho en estos últimos años, 20% por ejemplo de su poder debido a la impresión de dinero y estos cambios de consumo en los consumidores.
Se bajan los costos de producción, la digitalización, la automatización, la geopolítica, cambios en los precios de la energía, la decarbonización. Yo nunca he visto en mi carrera una cantidad de eventos disruptivos uno tras otro, atacando la cadena de suministros desde diferentes perspectivas, desde diferentes causas, y muchos que no se pueden ni predecir, y la cadena de suministros como tratando de aguantar y de mantenerse continuamente y de arreglárselas con esto. Y el mayor cambio de la cadena de suministro, lo que más está afectando es la ideología. Por ejemplo, las cuestiones de cambio climático, esas ideologías de decarbonización, las cuestiones ideológicas de gobierno, los transportadores, las terminales operadoras que adoptan prácticas como por ejemplo que son cuestiones más que todo impulsadas por la ideología y que está causando también disrupciones en la cadena de suministro. En los Estados Unidos está haciendo mucho daño y se debe entonces reestructurar todas estas estrategias en un tiempo moderado. Antes, por ejemplo, tomábamos una cerveza gratis, ya no. Colombia y seguramente en varios países que las tecnologías emergentes como la blockchain o inteligencia artificial y el Internet de las cosas y el modelo de comunicación entre el usuario, el operador logístico, el transportador, no es continuo y eso generalmente nos está presentando sobrecostos e incumplimientos. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo lo han planteado? ¿Cómo lo han estudiado? Okay, if I understand your question correctly, Bueno, ¿quieres que me enfoque en cómo es el impacto de las tecnologías de la información? Y bueno, para no ser tan duro, les debo decir que tuve realmente para entender un tiempo difícil, para entender lo que está pasando, lo que se refiere a la aceleración de estos procesos. Y he visto, digámoslo así, mucha exageración en referencia, lo que se refiere a los blockchain, por ejemplo, lo cual no es tan efectivo como lo hubiéramos esperado. Pero lo que me he dado cuenta es que todos este uso de la información y las tecnologías, a pesar de lo que la gente le gustaría creer, no parece ser tan efectivo y como transformador, como una oportunidad transformadora, como se esperaría. Y es algo que se puede debatir, y yo sé, es algo que podemos debatir acá, pero en general, lo que yo me he dado cuenta es que parece hacer cambios en cosas que ya existen, de pronto más transparente, más eficiente y si tú agregas más y más, bueno, al mismo tiempo no discutimos mucho de esto, pero muchos de ustedes son conscientes de este proceso y cada vez que ustedes implementan las tecnologías de la información, bueno, parece que las cosas son más efectivas y transparentes, pero hay como nuevos riesgos que entran a la ecuación. Riesgos del ciberataque, por ejemplo, y uno de los grandes riesgos que está enfrentando la cadena de suministro es que crea nuevas formas de riesgos que antes no existían. De los cuales antes mi sospecha es que se va a crear un rearreglo y una reevaluación de todo esto en lo que el tiempo pasa y avanza. Pienso que hay elementos tecnológicos fantásticos, la automatización, por ejemplo, los marcadores geográficos son fantásticos, pero al mismo tiempo está exponiendo las cadenas de suministro a nuevos elementos de riesgos que pueden ser de alto costo y para las empresas, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Me parece bastante importante todos esos elementos porque equilibrar la tecnología con los procesos y el medio ambiente y el concepto de nuevos pedidos
y última milla y primera milla, todos estos elementos son los cambios bastante extensos que se están dando, así que nos dejas con bastantes inquietudes para seguir estudiando y analizando estos temas. Muchas gracias por su participación, es muy importante, lástima que no nos hayas podido acompañar, sabemos que Cartagena es tu ciudad preferida, la hubiéramos esperado aquí y les agradezco un aplauso para Jean-Paul por su compañía y agradecimiento. Thank you. Gracias. Thank you. Can I only say that Muchas gracias, muchas Colombia gracias. and Cartagena Decirle are, I que would say, Cartagena, Colombia, with impressive opportunities. And tiene right now, grandes you're in a good oportunidades place. y ustedes ahora And by the están way, in a good ubicados time. en un And lugar estratégico, things en un gonna buen work out lugar well, I y las suspect. cosas van a funcionar bien en esta ciudad.